nuevo fracaso comercial. Un nuevo fracaso comercial. Un nuevo fracaso comercial. Siempre hay cosas que no funcionan comercialmente, pero que dejan algo distinto. Un nuevo fracaso comercial. Un nuevo fracaso comercial. Personalidades que no destacaron, personas comunes o no tanto. Un nuevo fracaso comercial. Voces subterráneas. Voces subterráneas que retumban lejos del suelo que habitamos. Voces subterráneas. Un nuevo fracaso comercial. Voces subterráneas. Un nuevo fracaso comercial. Bienvenidos a un nuevo fracaso comercial. En esta oportunidad repasaremos la historia de Liam Stratopus, quien fue protagonista de un fracaso comercial a comienzos de la década de 2010. Un nuevo fracaso comercial. Un nuevo fracaso comercial. Liam Stratopus nació el 22 de febrero de 1971 en Murska Sobota, la capital de Transmurania, una tradicional región de Eslovenia. Al momento de nacer, Eslovenia era la República Popular Eslovena, dentro de lo que era la República Federal Socialista de Yugoslavia. Desde temprana edad, Liam vio cómo su padre llevaba adelante junto a su esposa una pequeña farmacia con diferentes servicios gratuitos a sus clientes. Desde balanzas en su puerta o preservativos junto a la entrada. Sobre la caja, curitas, vendas, termómetros para libre uso hacían de la farmacia sin nombre de los Stratopus un negocio que poco parecía serlo, más bien tenía las características de servicio público. Liam tuvo una infancia y pubertad feliz y tranquila. Mientras le era común transitar la farmacia de sus padres, fue observando desde su joven lente subjetivo los cambios que fue atravesando su país. Hacía poco empezaba a trabajar en la farmacia cuando en 1989 se creaba la Liga de Socialdemócratas, primer partido de su género en un país comunista. Y cuando en julio de 1991 Eslovenia dejaba de pertenecer a Yugoslavia, Liam cumplía 2 años y algunos días como empleado en el local familiar, con muchas horas al frente, y ya prohibía la venta gratuita de preservativos y curitas, para evitar tumultos y pobres. Allí nacería el germen de su visionaria carrera empresarial. En los siguientes años en la farmacia y durante el resto de los 90, Liam desplegaría una serie de innovaciones comerciales inéditas para la época. Sus padres dejaron en las manos de su único hijo el negocio, confiando en sus renovadas ideas. Así el joven Stratopus, recientemente casado y próximo a ser padre, tomaría las riendas del comercio. Implementó las rejas en la entrada, los vidrios polarizados sobre el mostrador que dejaba un buzón para hablar con los clientes, ocultando el rostro del vendedor y el cajero. El dispenser a base de monedas para obtener fichas para usar la balanza y los espejos, y hasta la implementación de una tarjeta VIP, con descuentos exclusivos en medicamentos para enfermedades graves y moderadas, demostrando que estaba adelantado a su época. Un nuevo fracaso comercial. Un nuevo fracaso comercial. Durante los primeros años de los 2000, Liam incorporaría nuevas y novedosas formas de comunicación y hacia finales de la década se vincularía con el todavía naciente Internet. Iniciando la segunda década de los 2000, con el lenguaje informático más incorporado, le dedicaría más horas al uso de Internet buscando nuevas betas comerciales. En medio de esas búsquedas, de casualidad, navegando a altas horas de la noche, conocería a su más inesperada y sagrada pasión, Guillermo Brown de Puerto Madryn. Se trataba del equipo de fútbol de esa localidad, que jugaba un partido correspondiente al Torneo Nacional B de Argentina, y que Liam sintonizó por error, sin conocer mucho al deporte ni al equipo. Los movimientos aguerridos y torpes de los jugadores, los aciertos, las estrategias, el barro en todas las prendas, la falta de aire, las patadas, las camisetas llenas de publicidad. Todo cautivó a Liam, quien luego lo comentó en la farmacia, con su familia y amigos, pero a nadie parecía importarle mucho.
Sin embargo, su fanatismo por el fútbol y por Guillermo Brown de Puerto Madryn seguía escalando y llegó al punto de ponerse despertadores para sintonizar sus partidos. La llegada del fútbol a su vida le significaba ese ingrediente que necesitaba su existencia para trascender. Entonces, sin detener su pasión, invirtió ahorros de sus padres y propios en el alquiler de un pequeño complejo deportivo indoor en las afueras de Trasmurania. Había visto una publicidad argentina sobre canchitas de papi fútbol en el entretiempo de un partido de Guillermo Brown y no lo dudó. Lo que parecía a priori difícil de funcionar en Eslovenia terminó por generar aceptación. Las grandes demandas de su cancha de papi lo obligaban a estar mucho tiempo allí, dejando la farmacia de sus padres a cargo de sus empleados. El crecimiento de su canchita era tal que lo hacía pensar en poner otra e iniciar una cadena de canchas por Eslovenia. Los deportes indoors gustan en esa parte de Europa, así que tuvo un éxito ligado a esa característica. Más allá que en la cancha de Liam, la mayoría de los que las alquilaban se pasaban la pelota con la mano o intentaban poner agua en el piso y nadar con la pelota. Un nuevo fracaso comercial. Finalmente, tras largos años, la farmacia era abandonada definitivamente por Liam, abocado a su cancha de papi fútbol, y el vacío que dejaría se sentiría rápido. Sus padres no tardaron en contactarlo al poco tiempo para comentarle que veían que las ventas habían bajado demasiado y algunos proveedores, amigos de él, ya no elegían el comercio. Liam, preocupado, encontró rápido una solución, que además formaba parte de una innovación a aplicar en su cancha de papi fútbol y en cualquier empresa. Se trataba de directores técnicos para comercios, un emprendimiento que materializaba la fusión entre sus dos pasiones, el fútbol y los negocios. La farmacia de sus padres le serviría de ejemplo y promoción de su taller de directores técnicos para comercios, que llevaría adelante él mismo y en donde las personas saldrían listas para dirigir tácticamente a los empleados de cualquier local, con una mirada futbolera pasional y sentido de pertenencia al comercio donde trabajan. Sus padres no entendieron bien la idea, pero la situación los apremiaba. Los empleados tampoco, pero no se les había dado más opciones. Liam daba así el puntapié inicial a una etapa de pasión en Eslovenia. Desde el primer día, Stratopus insistía a los empleados del turno de la mañana que formaran 4-3-3, y estos, sin saber de qué se trataba, le llevaban cambio en monedas. Esos malentendidos se fueron corrigiendo. Liam supo que contaba con 3 empleados y reformuló la formación y la táctica. El saldo de los primeros días sería negativo tras discusiones con algunos clientes, quienes se asustaban y ofuscaban cuando eran escupidos por los gritos y consejos tácticos de Stratopus a sus empleados a centímetros de sus caras. Pero pronto repuntaría. El bilardismo llegaría a Eslovenia cuando Liam, en varias oportunidades, hizo tirarse al piso a sus dirigidos para demorar la atención al cliente y que se acumulen personas en espera. Sin embargo, los inesperados cambios de empleado por empleado generaban mal humor en el staff de la farmacia, ya que los de la noche eran llamados y sustituidos por los de la mañana en plena jornada, modificando su sueño. Igualmente, en pos de la farmacia, los empleados se adaptaban y parecían entenderse con el técnico tras una semana. Un nuevo fracaso comercial. Desde la cancha de papi fútbol, las promociones para el taller de director técnico de comercios llamaban la atención. En la mesa de entrada se mostraban los videos filmados en la farmacia y cómo Liam, con ropa deportiva y una carpeta, dirigía a sus empleados, moviendo sus manos y dando consejos tácticos mientras atendían a los clientes. La gente se anotaba en el futuro taller y se enganchaba cual serie de Netflix con los videos promocionales cada vez que asistían a la cancha. Pero más allá del entusiasmo y de los recibimientos con bengalas en la apertura a la mañana, la farmacia no parecía haber levantado los números, más bien los había bajado. Justamente en uno de los recibimientos con bengalas y posterior a la charla técnica de Liam con los empleados antes de empezar su jornada, los padres del joven Stratopus se harían presentes en el comercio. Liam recibió la noticia de la baja en las ventas por parte de su padre y comenzó a llorar. No tanto por la farmacia, sino porque su sueño era que su etapa allí le sirviera como vidriera para dirigir luego en un comercio de España.
Se generó una discusión que derivó en la salida de Liam como entrenador de la farmacia, y dio un portazo al irse gritando que al equipo lo iba a tener que dirigir ahora un técnico de las inferiores. Sus padres se miraron sin entender y vieron cómo su hijo dejaba la farmacia. Como un efecto dominó, la salida en la dirección técnica del local de sus padres le provocó a Liam un inesperado problema. En su cancha de papi, sus clientes se enteraban que la experiencia del director técnico en la farmacia había fracasado y abandonaban el lugar. La credibilidad de la canchita quedaría por el piso y los alquileres para jugar rápidamente comenzaron a bajar hasta ser nulos. Desesperado, Liam intentaría alquilarles la cancha a jugadores de handball y de vóley, pero estos descubrían el engaño al llegar al recinto y se iban. Tras la quiebra de la cancha de papi fútbol, Stratopus hijo regresó a la vieja farmacia de sus padres. Estos lo recibieron haciéndole prometer que no intentaría nada raro esta vez y se limitaría a atender. Hoy Liam pasa sus días en el turno mañana de la farmacia, muchas veces con sueño, por desvelarse viendo partidos de Guillermo Brown de Puerto Madryn, y sigue cobrando por usar las balanzas del local. A continuación, la analista de fracasos, la licenciada Georgina Experta, nos alumbra con una reflexión final. Un nuevo fracaso comercial. Buenas, ¿cómo andan? Qué emocionante historia, ¿eh? ¿Saben? A veces hay personas que nacen en otro tiempo o lugar, ¿no les parece? Si Liam hubiese nacido en un país que se juega más al fútbol, sin duda se hubiera revolucionado a las empresas. Ese fue el ingrediente que le faltó para funcionar, ¿eh? La verdad que el fútbol y el trabajo son la pasión y el deber. Nadie unió estos dos universos nunca, y Liam se atrevió porque se dio cuenta que las empresas son como equipos, en donde todos vamos tras un objetivo, desde el dueño hasta el empleaducho más insignificante, y nada importa más que ese objetivo. La pasión futbolera podría llevar más esfuerzo y devoción por el trabajo, más allá de lo material, del sueldo y esas cosas superficiales, porque al fin de cuentas lo que importa es la pasión que nos genera ser parte de un equipo. Bueno, es un tema largo y justamente apasionante. Por ahora los dejo con mi frase preferida del emprendedor Steve Jobs, quien repetía: puedes crear y destruir, puedes contratar y echar, puedes presionar y especular, siempre que la pasión esté detrás. Piénsenla y nos vemos la próxima. Saluditos. Esto fue un nuevo fracaso comercial. Continuamos con la programación habitual.